Buenas noches, amigos televidentes de Economía y Finanzas. Vamos a tratar esta noche el tema del incremento al salario mínimo de un 14%, que aún hay cierto nivel de incertidumbre al respecto porque el sector privado no se pronuncia, y recientemente el gobierno anunció que este incremento de salario hay que aplicarlo, y es un mandato incluso legalmente establecido en el Código del Trabajo en la República Dominicana, que estima y estipula que cada 2 años hay que hacer una revisión al salario mínimo en la República Dominicana, y que esta revisión va a depender de básicamente los incrementos de la inflación acumulada durante los últimos 2 años. Luego de discusiones tanto por el sector empleador como por el sector de los trabajadores, se llegó a un incremento del salario del 14%. Hay que decir lo siguiente, que la República Dominicana tiene uno de los salarios mínimos más bajos que hay en toda América Latina y el Caribe. Cuando uno analiza las estadísticas por diferentes organismos internacionales, como es la Organización Internacional del Trabajo, OIT, o el Banco Interamericano de Desarrollo, o cualquier otra institución que hace estudio de manera frecuente con respecto al comportamiento de los salarios en la República Dominicana, indica que la República Dominicana ocupa prácticamente el tercero o cuarto lugar de abajo hacia arriba entre aquellos países que tienen el menor salario mínimo. Y yo creo que esto, a pesar de todo, el sector privado básicamente y la cúpula del sector privado se opone y se torna bastante reticentes a el incremento de un 14%. Cuando uno analiza a cuántos trabajadores esto va a beneficiar, estamos hablando de alrededor de más de 900,000 trabajadores, prácticamente 1 millón de trabajadores que van a recibir un incremento salarial. Trabajadores que en todo caso tienen salarios que no pasan ni llegan a los 15,000 pesos o 15,000 y algo. Y yo creo que esto, incluso en términos redistributivos, en términos sociales, es un aspecto importante que los empleadores, que los empresarios y básicamente de la cúpula empresarial tienen que pensar y llamar su atención. Porque en esta coyuntura, vamos a decir, una coyuntura donde hay un proceso de desaceleración de la economía, donde la economía en el último mes terminó con un crecimiento de alrededor del 2.7, cuando anteriormente había crecido por encima del 5%, estamos hablando de un proceso económico donde la actividad ha venido desacelerándose. Yo creo que cuando se haga efectivo, como debe de ser, este incremento de salario de un 14%, es obvio que esto va a darle un dinamismo a la economía en los próximos meses, porque son salarios mínimos, son salarios que no llegan incluso a 18,000 pesos, y que gran parte de lo que van a recibir ese incremento adicional, que en el mayor de los casos, cuando hablamos del salario mínimo más alto, son 2,200 pesos adicional que van a recibir, lo van a gastar, no lo van a ahorrar, porque esos son agentes económicos que están en los niveles más bajos y que reciben los salarios mínimos más bajos, y que verdaderamente lo que hacen es que gastan esos recursos. Yo creo que los empresarios tienen que ir cambiando su forma de hacer, de emprender y de relacionarse verdaderamente con el sector de los trabajadores. Tienen que ver que el trabajador, más que un gasto, un costo, es una inversión. ¿Por qué es una inversión? Porque en la medida que usted le paga bien, en la medida que usted mejora sus condiciones, en esa medida aumenta la productividad del trabajo y otras productividades, y eso hace que la producción de las empresas sea mucho mayor, incluso hasta con menos trabajadores. Por lo tanto, hay que cambiar ese chip y pensar que el trabajador es un factor importante en el trabajo, es un factor importante para la producción, es un factor importante que hay que mejorar siempre sus condiciones de vida para que se sienta cómodo, se sienta alegre y pueda empoderarse de las empresas. Si no pensamos de esa manera, obviamente que no
vamos a dar el salto a ser un país desarrollado. Si no pensamos de esa manera, entonces nuestras empresas no van a ser competitivas. Y yo creo que eso es un elemento importante para que mejore la productividad de la economía, pero también para que aumente y mejore la competitividad de las empresas. Porque si sus trabajadores no son competitivos, entonces la empresa no es competitiva. Con este comentario terminamos por esta noche y sigan con el programa De la Noche al Día.